¿Qué tal? ¿Cómo están? Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana. Estamos ya a martes 27 de enero de 2026. Estamos con Karen Farías por Mm. ahora. Vamos a ver si se suma la Erika Muñoz en un Ahí llegó ratito la más. Ahí Erika. se está instalando. Y Karen, tenemos un invitado en el día de hoy para hablar de educación, ¿verdad? Sí, pues él es un gran amigo de la casa, ha estado anteriormente participando él con temas súper importantes, aquí en la coordinadora, mejor dicho, primera vez que él está acá en Carta Ciudadana. Él es Gustavo Baer y él es abogado, es vecino mío acá en Maipú y es experto en derecho público. Gustavo, gusto de saludarte, bienvenido. Tiene hartas cosas que quiero que él nos comente porque he participado activamente de tramitación de algunas leyes en el Congreso, así que Gustavo, el micrófono es tuyo para que nos puedas comentar y saludar. Hola, un gusto saludar a todas las personas que están conectadas a este espacio. Agradecer también a Karen, a Felipe, los dueños de casa, a quienes producen este programa, y también a Erika, que estará conversando en esta edición. Así que encantados de poder conversar sobre los proyectos de ley que hay en materia de educación en el Congreso. Súper. ¿Qué nos puedes comentar, Gustavo? Nosotros seguimos, bueno, la Erika también súper activa en temas de educación. Entiendo que se está, incluso hoy día viene del Congreso. Bueno, este programa es el día martes, todos lo van a escuchar el día martes, pero tú el día lunes, la jornada del lunes, estuviste participando activamente del Congreso. Cuéntanos qué se votó, qué se está votando, qué se está tramitando, cuáles son los temas en los que tú estás participando. Correcto, efectivamente hace instantes, no estoy ahora conectado porque estoy acá en el programa, pero debe haber concluido la sesión de la Cámara de Diputados en la que correspondía, ahí probablemente Erika también tiene más antecedentes, votar el proyecto de convivencia escolar, que es un proyecto de ley en el que estuvimos trabajando efectivamente, de hecho, con Erika para mejorar la mala convivencia que hay en los colegios. Pero nosotros estábamos lamentablemente también muy atentos a los problemas que tenía este proyecto de ley a raíz de que en el mensaje original estuvo un mensaje del presidente de la República firmado también por el ministro Cataldo, el ministro de Educación. Es un proyecto de ley que tenía un enfoque de llenar de burocracia a los colegios. Y hoy día está demostrado que los colegios destinan la mayoría de su tiempo, en particular los equipos directivos, a burocracia, a completar papeleo, a completar responsabilidades más bien administrativas que tienen ante la autoridad educacional, en vez de dedicarse a lo que es fundamental, que es la educación. Y bueno, también hemos estado atentos a otros proyectos, la educación sexual integral, que es un proyecto de ley que se está discutiendo, de hecho, se discutirá mañana, y también el día miércoles se va a discutir también, la discusión general en la Comisión de Educación, y va a ser votado a eso de las 5:30 de la tarde del día miércoles. Eso en cortito. ¿De qué se trata este proyecto, Gustavo, de educación sexual integral? El proyecto de ley de educación sexual integral es un proyecto que fue presentado principalmente por la diputada Emilia Schneider y la diputada Camila Rojas, que también fue autora de un proyecto similar que fue rechazado en el año 2020, si mal no recuerdo. Y es un proyecto de ley que tiene como título de alguna manera, reformar la ley 20.418, que es una ley de fertilidad, para promover lo que señala el título, la educación sexual integral en el foco de la prevención del abuso sexual infantil. La verdad es que es un proyecto de ley cuyo título suena muy interesante, un título que la verdad es que podría llamar la atención a cualquier persona, pero si uno mira el articulado del proyecto de ley, establece cuestiones que, en mi opinión, son atentatorias de la libertad de enseñanza, al derecho preferente y deber de los padres de educar a sus hijos, en particular conforme a sus propias convicciones morales y religiosas, entre otros derechos que están consagrados en la Constitución y que nos obligan a todos como legisladores y también ciudadanos. Debido a las siguientes razones, su proyecto de ley que impone una visión única de la sexualidad obliga a todos los colegios a enseñar sobre género en todo el ciclo educativo. En otras palabras, esto incluye educación parvularia, para que lo verifiquemos bien con la edad de los niños, y a enseñar sobre cosas, no solo sobre sexualidad, que son procesos más bien objetivos, de cómo de alguna manera se da lugar al embarazo, o de, por ejemplo, cómo se contagia una enfermedad de transmisión sexual, o cuestiones que tienen que ver con la prevención del abuso, conocer el propio cuerpo. No estamos hablando de cosas solamente objetivas, sino también de Ujú. cuestiones más bien en la que existe un legítimo espacio para diferencia,
en la que la comunidad científica ha manifestado también nuevos estudios al respecto, es lo que tiene que ver con el tema de la identidad de género en niños. Entonces, ahí hay un asunto en el que el proyecto de ley no admite espacio de disenso alguno y por lo tanto, en ese sentido, nosotros estimamos que lamentablemente vulnera estos derechos y adolecería de vicios de constitucionalidad que esperamos que los diputados puedan hacer presente en las respectivas instancias, estimada Karen y estimado Felipe. Erika, Hola a todos, estaba tratando de conectarme, pero el internet me jugó una mala pasada, así que llegué tarde. Qué rico saludarte, Gustavo, Felipe, Karen y a los amigos que nos están viendo y escuchando. Mira, yo tengo una visión muy similar a la de Gustavo y tal como él decía, para los amigos que nos están escuchando y que no, quizás no tienen el conocimiento de lo que en el fondo, ¿por qué uno pelea esto? ¿Por qué lo pelea? Porque, como lo hemos hablado muchas veces con Felipe y con los otros panelistas en diferentes programas, los proyectos, desgraciadamente, cuando están cargados de ideología política, traen un título bonito, pero al abrir esta cajita de Pandora, te encuentras que es un desastre. Es por eso que yo me sumo a lo que decía Gustavo, contarles que el proyecto de convivencia, yo lo he hablado en otros programas aquí mismo, se aprobó lógicamente, eran unos detalles, Mixa lo había aprobado. ¿Por qué? Porque el proyecto, el título convivencia en el fondo era para mejorar, ¿cierto?, la convivencia y el buen trato al interior de los establecimientos educacionales. Pero ojo, no solo trae esta carga burocrática, sino también, y Gustavo ahí nos puede explicar un poco más, este proyecto quedó muy malo porque además de carga burocrática, un poco de autonomía progresiva, donde los niños tienen derechos ellos mismos a tomar sus propias decisiones al interior del establecimiento educacional, donde las familias no fuimos consideradas. Y aquí le hablo a los padres apoderados, a los abuelos, a las familias que hoy día están detrás de un alumno en educación escolar, no estamos considerados. De hecho, si un alumno agrede a otro, hay un problema de violencia al interior de la sala de clase, fíjense que no hay ninguna sanción. Lo que el proyecto plantea es que tiene que haber una suerte de conciliación así entre un alumno y otro, lógicamente cuando estamos hablando de niños menores de 16 años que no son sujetos ¿cierto? De acusaciones legales. Entonces, ellos así como que el proyecto plantea que tiene que haber una conciliación, así como dense la mano y no le diga nunca más palabras feas a su compañero. Lo estoy ironizando, pero un poco es eso. Entonces, este proyecto es un proyecto muy ideológico, donde lo que se buscaba era dejar entrelazado a personal de trabajo de 5 ministerios y subsecretarías diferentes que van a estar enfocados, ¿cierto? Estos puestos de amarre que le dice uno, dejaron amarrados estos ministerios, estas subsecretarías, con gente que va a estar totalmente destinada a trabajar en convivencia para que los colegios tengan cada vez más y más burocracia, sacando el foco de donde debe estar, que es la mejora de la calidad al interior de la sala de clases. Y así un sinfín de cosas. Sé que la radio nos da poco tiempo para explicarlo, pero a mí me gustaría que ustedes, los que nos siguen, que yo sé que muchos son muy investigadores de los temas que aquí se plantean, búsquenlo. Proyecto de convivencia y buen trato en el Congreso y ahí va a salir todo lo pésimo. Y la ESI, bueno, nada que decir. Ese era un proyecto totalmente que se votó en contra y la metieron, fíjense que son astutos, metieron este proyecto bajo el título de prevención del abuso sexual infantil. ¿Quién va a estar en contra de la prevención? ¿Cierto? Pero cuando nos vamos al fondo del proyecto, a ver, como digo yo, no solo el título de la canción, sino el cuerpo, nos damos cuenta que es solamente ideología de género y no trae nada de prevención o nada sustentable de prevención del abuso sexual infantil. Entonces, es triste, pero ¿saben qué? Yo me sumo a las palabras de la Karen, yo quiero darle gracias a Dios por tener a personas como Gustavo, jugado, que está ahí, siempre dando la pelea e informándonos también sobre estos temas, porque es fundamental que las familias de Chile sepamos qué es lo que se está tramitando, porque saben que todo lo que pasa en el Congreso, queridos amigos, todo lo que pasa, todo lo que se tramita, lo vivimos nosotros después, los ciudadanos. Y en el Congreso, los senadores y diputados no solo se meten, como digo yo, en nuestro bolsillo con nuestra plata y deciden qué hacer con ella, sino además se quieren meter en la crianza de nuestros hijos, en la formación de nuestras familias, se quieren meter en la intimidad de nuestro hogar. Y cuando no estamos atentos, cuando somos ciudadanos desafectados de las políticas públicas, desgraciadamente,
ya después no podemos hacer nada. Los tenemos inmersos en las decisiones que tenemos que tomar en nuestro hogar. Y eso me gustaría preguntarte un poco, Gustavo, porque yo sé que además tú eres un ciudadano súper activo en muchos temas, entonces me gustaría que nos compartieras un poco cuán importante es que los ciudadanos de una vez por todas tomemos la bandera de lucha y seamos capaces de involucrarnos en educación, no sé, en salud, en diferentes temas tan importantes que en el fondo son nuestro día a día. Efectivamente, bueno, estas banderas de alguna manera y responsabilidades que uno tiene que asumir como ciudadano son imposibles sin espacios como este, así que nuevamente agradecer el espacio a Karen, a Felipe, a Mauricio que está ahí ayudando en la producción del programa y a ti, Erika, también por este espacio. Y en cuanto al tema práctico, el proyecto de ley de convivencia escolar, que es un proyecto de ley que efectivamente ya está en su etapa final. Es un proyecto de ley que le va a tocar implementar al presidente electo y a su nueva ministra de Educación, pese a que fue un proyecto de ley enviado desde el corazón más ideológico del gobierno del presidente Gabriel Boric, que es un proyecto de ley que tiene esta lógica de democratizar todos los espacios. Es un proyecto de ley que si uno lo veía, por ejemplo, para ser muy concreto, en su origen no fortalecía el rol del docente en la escuela. Es todo transversal, no hay nada vertical dentro de la escuela. Entonces, es un proyecto de ley que la verdad es que va a ser un desafío. Desde un punto de vista, digámoslo, empleando el concepto que se ocupó en otros proyectos de ley desde la permisología, por así decirlo, desde las trabas que va a generar a los colegios. Es un proyecto de ley, por ejemplo, les voy a dar otro ejemplo más, que introduce un nuevo artículo 16E en la Ley General de Educación. La Ley General de Educación es la ley más importante después de la Constitución en materia de educación. Y esta ley establece en el artículo 16E una reforma que obliga a los colegios a establecer un contenido mínimo en los reglamentos internos de los colegios. Los reglamentos internos de los colegios son como el código de norma, por así decir, el código de conducta de los colegios. Y en el artículo 16 se establece, como le decía, contenidos mínimos. Y si uno lee todos los numerales, que son bastantes, la verdad es que no es como un contenido mínimo, es que literalmente te escribe cómo hacer un reglamento. Y eso impide y limita toda la libertad de enseñanza a los proyectos educativos, que son muy variados, no solo de colegios privados, también pensemos en los colegios particulares subvencionados, y en algunos colegios públicos que también tienen proyectos educativos que pueden ser interesantes para los padres y para los apoderados. Y dentro de eso, nuevamente también está el tema ideológico que obliga dentro de los reglamentos internos a promover y reconocer todo lo que tiene que ver con las categorías a las que hace referencia normalmente las normas antidiscriminatorias, que son el género, la orientación sexual en niños, sin distinción de edad, sin matiz respecto al derecho de los padres, sin ningún matiz, como les digo, y vuelvo a reiterar, respecto de la edad. Por último, de respecto de la edad, o sea, por ejemplo, en Chile tenemos una ley de identidad de género que establece que uno puede transitar a partir de los 14, entre los 14 y los 18, con autorización de uno de los padres. Ni siquiera hace ese matiz que establece esa ley, respecto de la cual algunos somos críticos, otros estarán a favor, pero ni siquiera hace ese matiz respecto del cual una ley que es aprobada por el Congreso, de alguna manera hace respecto a un tema tan delicado como lo es el tema del género en los niños. Esto es un contexto para finalizar con el tema educacional. El 23 de diciembre del año 2025, hace unos días atrás, casi un mes, Un el mes. gobierno sacó, claro, sacó dos circulares de la Superintendencia de Educación, la 781 y la 782, en donde nuevamente se metían con el contenido de los reglamentos internos, dejaron amarrado el tema de los de reglamento interno tanto en una circular, que es un Totalmente. acto administrativo, como en una ley, y en las circulares era más evidente. O sea, incluso en una de las circulares se hablaba de que, por ejemplo, eh, no puede considerarse como ilícita, estoy parafraseando, o debe considerarse como válida ciertas conductas exploratorias de carácter sexual en los niños. Entonces, la verdad es que era bastante problemático lo que establecen esas circulares, que son normas obligatorias para todos los colegios. Y vemos el tema de la ideología. La palabra género estaba decenas de veces. Ahí el Mercurio sacó un par de notas. Y bueno, ese es el legado que nos dejará el Ministerio de Educación al respecto. Es muy lamentable y lamentablemente sin haber mejorado la situación de la educación pública que está sufriendo. Yo soy hijo de la educación pública, muchos somos hijos de la educación pública. Yo estuve en un emblemático en el Liceo Las Tarrias y bueno, ese es el legado, por así decirlo, más bien cultural que nos deja el presidente Gabriel Boric. Y Gustavo, eh,
en todo lo que te ha tocado ver de estas leyes que se han tramitado, ¿dónde está el alumno? En alguna ley que te ha tocado ver el último tiempo, se ha tratado que se gastan casi 450.000 pesos, no gastamos casi 450.000 pesos todos los que pagan sus impuestos por alumno que estudia la educación pública y recibe una educación pública que todos sabemos, lamentablemente cada día cae. Y no es muy diferente a un colegio particular subvencionado o a un particular. ¿En alguna de estas leyes se habla de eso o solamente en los últimos tiempos se ha hablado de estos temas que estoy hablando, de ideología de género, de temas más valóricos que pueden tener, cada uno puede tener su opinión valórica o no, ¿cierto? Pero dejándola como establecida como una ley y no pensando en la vocación, que es lo primero que tienen que estar pensando en la juventud y en el futuro de Chile. Claro, efectivamente se ha extrañado ese enfoque basado en el alumno o en, podríamos decir, en la persona que es destinataria de este derecho a la educación que establece la Constitución. Más que algunos digan que es un derecho, otros incluso más de la corriente quizás más libertaria digan que no es un derecho porque es un derecho social. Es un derecho que está consagrado en nuestro país y no se ha, de alguna manera, no se ha enfocado precisamente en el destinatario, en el titular, en otras palabras, de este derecho a la educación. Mucho se ha transversalizado, como les decía, la convivencia escolar, el proyecto de ley en el que se ha hablado mucho de alguna manera, de los espacios democráticos que tiene que haber dentro del colegio. Se diluye todo proyecto, toda cuestión objetiva, por así decirlo, del colegio. Cuando un papá que tiene la posibilidad, no todos obviamente tienen la posibilidad por razones económicas, de poder elegir un colegio, lo hace precisamente porque tiene un proyecto educativo. Entonces, la verdad es que se ha diluido bastante en el único que me podría estar quedando fuera, que no es un proyecto de ley que he seguido mucho, pero que entiendo que a las universidades les preocupa bastante. Yo la verdad es que no tengo una opinión acabada todavía al respecto del proyecto sobre el FES, que es el financiamiento de educación superior que vendría a reemplazar el CAE. Ahí creo que habría que invitar a otro experto. En ese no sé si se ha hablado del alumno, pero en los otros me consta que no. Oye, Tampoco, Gustavo. solo plata Perdón, nomás, dale, dale. plata nomás. No, No. plata nomás, lo decía como diciendo del FES, plata, no, no, el alumno tampoco está adelante. Oye, Gustavo, Karen. para lo que más o menos no estamos llevando las discusiones en el Congreso tan al callo como ustedes, entiendo que el proyecto entonces de convivencia escolar busca en el fondo enfrentar la violencia escolar que se está viviendo actualmente. ¿Es así o no? Esa es como la finalidad del proyecto y si es así, ¿crees que realmente este proyecto aborda las causas? ¿Cumple esa función? No, no creo que las aborde realmente porque el proyecto de ley establece todo, como les decía, la lógica de la burocracia. Está lleno de protocolos sin una debida contraprestación o apoyo económico en los colegios que van a, de alguna manera, sobrecargar más a los directivos. Em, todo es, eh, todo es discursivo, o sea, todo lo que es la convivencia es discriminación, por así decirlo. Es muy identitario al final, es muy valórico el problema de la convivencia para este proyecto de ley. No hay medidas concretas que de alguna manera uno diga, ya, el Estado se va a poner con un equipo profesional en cada colegio que se dedique a capacitar, qué sé yo, a los profesores, a los apoderados, a los papás, a los niños de alguna manera. No, no está ese apoyo concreto. Y esa es la situación, lamentablemente. Bueno, ahí ya tiene una broma respecto al FES que algunos pagamos religiosamente el CAE para esperar que algún día haya algún tipo de consideración a nosotros, pero bueno, hasta ahora no ha ocurrido y han ocurrido estas otras consideraciones en el ámbito de la convivencia escolar, en el cual también Erika ha participado mucho. Erika ha Sí, estado pues. desde el primer trámite en este proyecto de ley, me acuerdo del año 2024. Creo que 2024 también ahí estuvo exponiendo. Yo pedí audiencia, nunca me aceptaron la audiencia. Erika, si no me equivoco, tú fuiste a exponer un par de veces o tres veces incluso. Pero Sí, es un tal proyecto de cual. ley muy interesante que ya va a ver la luz prontamente. Oye, Oye, Gustavo, Gustavo, perdón. eh, Dale, dale, dale. perdona, Dale, Karen, dale tú nomás, dale, dale, dale. No, no, Mira, solo quería ver si él consideraba que el proyecto de convivencia escolar le quita autoridad a los docentes. Sí, yo creo que desde luego les quita, o, o al menos no Tal les cual. reconoce la debida autoridad. Porque, por ejemplo, si uno ve el nuevo 16C establece un criterio que ya se ha venido asentando harto en la jurisprudencia, pero lo eleva a nivel legal,
el tema de que las medidas de expulsión o estas medidas más gravosas dentro del colegio son de carácter excepcional. Entonces, toda esta lógica de la disciplina a la que uno está acostumbrada vuela, con todas sus cosas buenas y malas, con todo lo malo que también eso tiene. Si no estoy diciendo que todo que el mundo en el que vivimos es perfecto, pero se desconoce un poco la tradición también en materia educacional en nuestro país. Disculpa, tal cual, solo para sumarme, Karen, de hecho dice clarito el proyecto que las medidas deben ser de carácter formativo. No hay ninguna sanción, no pueden ser sancionatorias, sino formativas. Perdón, Felipe, dale. Sí, no. Solo, Gustavo, que el papel de la prensa, digamos, es siempre incomodar y cuestionar al poder. ¿Por qué lo digo? Porque estuve aquí viendo varias reacciones acerca de este proyecto que entiendo pasó a tercer trámite, ¿no? Como ustedes lo dijeron acá. Eh, y la verdad es que desde el punto de vista de lo que ustedes dicen, digamos, no tendría por qué cuestionarlo, pero siguiendo la línea del argumento de ustedes, que es un proyecto ideológico. Y a mí me genera algo porque la presidenta de la Comisión de Hacienda eh, dijo que la iniciativa en lo fundamental contempla una política pública integral con una institucionalidad clara. Eh, a confesión de parte, radio prueba, digo, si alguien dice eso es porque está de acuerdo. El problema es que eso lo dice la futura ministra, Jimena Rincón. Me perdí. Efectivamente, estimado Felipe, este es un proyecto de ley que ha contado con el respaldo de muchas personas de Chile Vamos. ¿Eh? Perdón, no de Chile Claro. Vamos, de demócratas. Es que Y el también de problema algunos, no es que cuenta con el apoyo de demócrata, el problema es que cuenta con el apoyo de una ministra del presidente Cast. Cambia claro, bastante digamos, el estatus, eh, digamos, desde el punto de vista de la cercanía con el gobierno siguiente, es, eh, digamos, un escalón abajo. pero te doy otro ejemplo, un diputado del mismo partido, el diputado Calisto, que en ese entonces no estaba desaforado, votó en contra de todas estas normas cuando se pidieron votaciones separadas, del mismo partido. Entonces, y la misma, si no me equivoco, la diputada Joana Pérez también, del mismo partido demócrata, que efectivamente ahora es un partido que si bien se va a extinguir, es un partido que está apoyando al presidente, o un grupo, de alguna manera, político, que está apoyando al presidente Kast, que va a integrar el gobierno. Entonces, En una de esas es no un se proyecto de extingue, ley. ¿ah? Pero bueno, Bueno, tú ahí quizás tienes más novedades, pero yo considero que, habrían algunas fusiones. claro, efectivamente, muchas de las contenidos que tiene el proyecto de ley fueron aprobados con votos favorables de la actual oposición. Sí, claro, pero Pero eso, Felipe, por- claro, por eso me llama la atención, porque el problema es que cuando tú estás digamos, en una posición cercana al gobierno, ya eres ministra designada, bueno, al igual que como se lo enrostraron por la ley de incendios, tienes que salir a dar la cara y explicar. Porque, o sea, a mí no me extrañaría, y yo no tengo, insisto, yo no tengo por qué criticar o cuestionar tu punto, pero a mí no me extrañaría que la senadora Jimena Rincón, por obra y gracia del Espíritu Santo, de aquí a marzo cambie su opinión sobre el proyecto. a mí tampoco me extrañaría, Felipe. Yo creo que uno ve cosas extrañas en la gente, en los políticos, Porque el proyecto es el mismo, digamos. más cuando son gobiernos. Ahora lo que yo quiero pensar es que, em, y que a lo mejor suena más feo aún lo que voy a decir, así que si meto las patas, bueno, me dicen. ¿Para qué? Si ya me invitaron, así que me tienen que escuchar. Ah, no, Dígalo, lo dígalo que yo nomás. sí creo, lo que yo sí creo es que a lo mejor ella desde su función de presidenta del Senado, o sea, de la Comisión de Hacienda, se enfocó en revisar todo lo que en su comisión ven, que tiene que ver con los recursos, ¿cierto? Que se usan con todo lo que tiene que ver con el tema que ella lidera.
y no se metieron a fondo en lo que este proyecto realmente significa para la comunidad educativa. Quiero creer que es eso y que por eso su opinión es favorable, Y que porque cuando yo lo te lean soy en honesta, o sea, profundidad van a cambiar de opinión, decís tú. eso mismo pienso, porque el proyecto en sí es un mal proyecto y si bien es cierto, como dice Gustavo, algunos... Eh, de Chile Vamos votaron a favor, la mayoría siempre estuvo en contra. De hecho, muchos de los cambios que se hicieron al proyecto, y ahí yo me saco el sombrero, y perdón que sea tan como fans, pero con el presidente de la Comisión de Educación. Yo me saco el sombrero con el senador que es el presidente de la Comisión de Educación, porque el senador Sangüesa ¿Quién nos es? escuchó, Sangüesa. el senador Gustavo Sangüesa nos escuchó, nos recibió, pero además se la jugó por llevar a la comisión los cambios que tenían que hacerse hasta que entendieran, entre ellos Espinosa, Proboste, que estaban en la comisión, cuán negativos eran ciertos puntos que ellos tuvieron que cambiar del proyecto, como salió ¿Y se de la consideraron? Cámara. Sí, se consideraron y Pero, él se la jugó y lo logró. Ahora, ojo, porque nosotros este proyecto era peor. Y yo quiero decirles que junto a otros mm, movimientos de padres y apoderados, movimientos de directores, sostenedores y profesores, estuvimos mm, nosotros reunidos con el ministro cuando se presentó esto en el año 2024 y el ministro se comprometió a revisar las primeras cosas que nosotros le dijimos que estaban mal y generó algunos cambios, pero después metieron todo de nuevo. Entonces, yo, Felipe, quiero creer que es eso, que no Ahí te iba a decir navegaron a Gustavo. fondo en ese proyecto. que- Oye, quiero agregar una cosa. Espérate, Gustavo, que quiere agregar algo Antes, sobre lo que está antes, hablando. antes de despedirme, muy corto, que a mí me interesa la que va a estar a cargo de este fierro caliente, que es esa era mi pregunta. la ministra que ya está públicamente conocida, que es la ministra María Paz Arzola, y ella pertenece a un centro de estudios que se la jugó en sus análisis por mejorar este proyecto de ley y por criticarlo en lo pertinente, que es libertad de desarrollo. Y nosotros leímos las minutas de libertad y desarrollo cuando este proyecto estaba en discusión y constataron los problemas que tenía este. Así que por lo menos ella no creo que cambie de análisis, Oye, va a ser coherente probablemente con esto y va a tener que implementarlo. hizo lo mismo que me robaste la pregunta. Y la ministra de la Mujer y Identidad de Género y Familia participó del proceso de, de estos proyectos. Entiendo que ella no, porque ella no es de ningún centro de estudio ni No, 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 esto. la actual mientras Ah, debatió este proceso, porque es familia, ¿se entiende? Entonces me refiero, ¿alguna vez ella tomó contacto, participó de la audiencia, fue parte o solamente el Ministerio No de que yo Educación y la sepa. familia quedó aparte? con Erika vimos la audiencia No, y ambos no la recordamos. no, Ok. Eh, no. Ni a ella ni a ni a alguien del No, Ministerio es que como ha de estado la de Mujer. boga la nueva ministra, ¿cierto? Que claro. tiene una Sí, opinión muy distinta, ¿cierto? Entonces, por eso estoy pensando si debería haber participado, porque como hemos hablado acá, si la familia no participa de estos temas, uno como padre, yo tengo hijos ya que podrían ser mamás ya, o sea, por lo tanto, uno dice, mis nietos, claro, te preocupa mucho la educación de ellos y te preocupa mucho cómo se proyecta hacia futuro y la interacción entre las dos. Entonces, como tú decís, tantos que participan, bueno, Ministerio de Educación con Ministerio de la Familia, creo que algo debería haber conversado sobre cómo podría afectar a todas las familias genéricas. No estamos hablando de un tipo de familia, de un tipo, eso es pregunta. Estimados, me debo retirar. Les agradezco el espacio y un placer. Dale. Gracias, Gustavo. Muchas dale, gracias, Gracias, chao, Gustavo, Gustavo. Gustavo. gracias. Un gusto, nos vemos nuevamente. Bueno, fue pocos días antes de que le ofreciera el cargo o fue hace un buen tiempo que le ofreció el cargo. Eh, Hay un Patis. dicho muy sabio que dice mi madre, que es la reina de los dichos, que el que explica se complica. Entonces, la pregunta es, según la entrevista del domingo de la futura ministra vocera Mara Cedini, el presidente Kast le ofreció a la nueva ministra de Seguridad el cargo hace un buen tiempo, como lo dijo en la entrevista, o pocos días antes, como tuvo que explicarlo el futuro ministro del Interior y ella. Porque, bueno, el ministro vocero es el que habla y tiene más riesgo de equivocarse. Entonces, eh, ¿cuándo? Y la pregunta es, ¿importa? Erika, Karen, Mauricio.
Eh, Mira, yo creo que no es, para mí no es algo no es Que no se nos algo olvide el trascendental. contexto. Perdón, ando Sí, sí, medio eso, huevonado hoy día. eso cuenta un poquito. Ella era fiscal de la región de Arica. Eso. Ahora sí. Yo creo que si se lo ofreció antes o después, no es, no es lo, o sea, no, para mí no es lo importante. Si se lo ofreció antes o después, si se encontraron en una comida, en una reunión de amigos y de repente se lo ofreció o él tomó contacto con ella para ofrecérselo, el tema no es ese. O sea, para mí, ojo, yo creo que aquí lo importante y trascendental es que se filtrara la información y que se filtrara de la manera en que se filtró a través de la ministra vocera de gobierno. Yo creo que tu mamá tenía sus dichos, mi abuela también. Mi abuela decía, el pez muere por la boca. Las Porque tiene uno todavía porque es, no se ha muerto mi mamá. ah, ya, bueno, los tiene. Porque uno es esclavo de sus palabras. Es dueño de su silencio, pero es esclavo de sus palabras. Y desgraciadamente, una vez que lo dijiste, tener que explicarlo es muy complejo. Y yo creo que sí pone un foco para que le peguen, para que toda la prensa, para que todos los medios hoy día se enfoquen en, hoy empiecen como estas teorías conspirativas, porque eso es lo que yo he escuchado, una teoría conspirativa, que el presidente habló antes, y esto estaba tratado de antes, que quizá incluso tenía injerencia en decisiones o en fallos que la misma ministra ex fiscal eh, tomó de decisión. Entonces salen toda esta teoría conspirativa, entonces no sé si es tan trascendental o fundamental cuando se lo ofreció, sino que se haya dicho. Yo creo que el que se haya, Sí, que lo que ella, pasa es que la que, Mara se haya pegado este salto, le genera un sí, flanco al lo que pasa presidente, es que creo. eh, le- lo que pasa es que cuando tú eres ministro vocero, estás hablando por otros, no estás hablando por ti. Eh, y lamentablemente, tú podrás decir no es muy importante, alguien podrá decir es importante, bueno, da lo mismo. Eh, Acá hay dos versiones, para no decir, para no decir que en una de las dos mintió, porque sería exagerado, pero hay dos versiones, porque una dice a pocos días, o sea, hace un buen tiempo, dice primero, y después dice a pocos días. Bueno, pongámonos de acuerdo, porque si fue hace un buen tiempo, hay un problema. Y si fue hace pocos días, también hay un problema. El primero sería institucional, es decir, esta señora Steiner habría seguido siendo fiscal sabiendo que iba a ser nombrada ministra. Y si fue hace pocos días, sería entonces bien parecido a, chuta, no tengo más nombre. Yo creo, por O sea, palos mi... porque bogan y palos porque no bogan, dices tú. Claro, es que claro, porque si tú mantienes una versión, ahí morís con las botas puestas. Pero cuando tú retrocedes en esa versión original, se abren dos versiones. Y yo creo que las dos son malas porque si, o sea, por mi conocimiento de algo de esto, yo dificulto que haya sido hace pocos días, por la característica del ministerio. Si tú me dices, oye, con el respeto que me merece, por supuesto, el Ministerio de Bienes Nacionales en realidad habló 2 días antes. Ya no pasa nada, digamos, ¿no? Y podría ser un día antes también o hora antes, tampoco es grave. Pero el Ministerio de Seguridad, pensar que fue hace pocos días, para mí, como yo soy un tipo mal pensado, mm, yo creo que no fue hace pocos días. Entonces, tal vez ella se asustó, creo, cuando se generó el revuelo, digamos, y me imagino que el teléfono rojo de haber sonado. Porque si no, no habría cambiado de versión, digamos, habría dicho, no, sí, en realidad fue hace un buen tiempo, lo sostengo. Y la típica, minimizando y diciendo, no, si en realidad, bueno, si tampoco da lo mismo cuando fue, ¿no? Pues, si usted contestó algo, hágase cargo de sus palabras, pues ministra, si, así es el juego de esto. Eso nomás quería poner en contexto. La Karen parece que quiere decir algo, Mauricio también. Estoy un poco con la Erika. Comparto que
creo que es un tema, si fue antes, durante, si fue, o sea, creo que todos los ministros, el presidente va aprobando a quién va a traer, yo lo hacen todos los presidentes, tienen que hablar antes, y si fue poco, mucho, corto, yo creo que da lo mismo. Ojalá no haya sido el mismo día, claro, porque ahí es poco análisis sobre la persona, ¿te fijas? Pero si lo hizo con tiempo, es muy probable que estuvo probando como lo habló con Carter, me imagino, con el diputado elector Maipú también, que podía ser otra alternativa, el general, habían siempre nombrando vueltas, y este yo creo que sacó un conejo bajo del sobre que no lo esperábamos nadie. Por lo tanto, en eso no me complica mientras sea una buena ministra que haga su pega, y parece que como fiscal está capacitada por todo el tema, especialmente del Tren de Aragua, de todo lo que le tocó vivir en el norte y la migración. Entonces, por ese lado, yo la encuentro una tremenda ministra. O sea, me parecía muy chora cuando la veía hablar y le encontraba valiente, porque estaba metido en la mitad del zapato, y por eso me gustó. Ahora, como dice bien Karen y comparto con Felipe, claro, te metí en un zapato chino cuando tienes que responder. Yo le respondido lo mismo que dije otro día, hace un tiempo. Listo, se acabó el tema, se acabó la ecuación, y hay tantas cosas más importantes. Pero yo creo que aprendizaje, Mara, sabemos que entrando a la política de este tipo, te fijas, y tiene que estar preparada, que le van a hacer una contrapregunta obvia, como tú decías, hay que incomodar a la prensa, pero están buscándole donde es un tema marginal dentro de las cosas, podría ser dentro de la elección de la cantidad de cargos que hay. Si le preguntaran por cada uno, yo creo que como fue el caso más, dentro de los más notorios, yo creo por eso fue la pregunta del periodista de la tercera, me imagino, de haber sido como en esa finalidad. Esto estaba conversado a tiempo, y ella lo dijo naturalmente, y hoy día no, va a tener que pensar, como tú decís, cuando estás haciendo la vocería, estás hablando con el presidente, estás hablando, y va a tener que tener mucho más cuidado al decirlo. Ahora, me quedo dando vuelta algo. Karen, perdón, Erika, tú dijiste que Mara Cedina había filtrado el nombre de la ministra de Seguridad. ¿Eso dijiste? No, Es que algo dijiste de que la no, había filtrado. El tiempo. el tiempo, que ella al responder habla de que si fue hace mucho tiempo, hace poco tiempo, te dije que esa información filtrada Se no lo era lo podría, importante. claro, podría no haberlo hecho, no era para qué decirlo. Ah, pero es que da lo mismo No, porque pues, eso ¿para ya qué? pasó, po. No, eso da lo mismo. Da lo mismo porque eso ya pasó. Si el problema no es si filtra o no filtra. El problema, insisto, ¿con qué versión me quedo? Comparto. No, Porque el pero ministro vocero claramente, tiene que tener claramente lo que, una versión. sí, pero claramente lo que tú dices, Felipe, si tienes la razón. No, no, yo no Tienes la tengo la razón, porque razón. si Yo yo solo digo dije, que con cuál me no, quedo no, nomás. Hago una referente a este pregunta. tema, ya, pues Felipe, referente a este tema, sí tienes la razón, No le porque ella digáis debiera haber eso. dicho, porque, porque si es que No mira, debería si es decir. palo porque bogan y palo porque no Se bogan. va a No le jurar, digáis po. eso, que tiene la No, Bueno, razón, por pero si ya, favor. así pero es si la yo no, cosa, pues, Va a Erika, ¿qué empezar ahora a vamos a proteger volar, a la ministra, va a a la empezar a ministra volar. vocera, weón? por eso te digo, es que mira, pero escúchame, porque si tú encuentras la razón, ¿por qué? Otra. Porque esto es complejo. Si tú dices, no, es que fue hace varios días, chuta, entonces ella todavía Oye, era fiscal, no era sé como qué, no sé cuánto. el No, pero fue consumo de cerca, droga, Tú claro, el tienes pero fue que cerca, consumo, medir, porque tú fue hace tienes pocos que días. medir tus ¿Cómo? Para algo, para... palabras. Eso es lo que te estoy diciendo, pues. Eso es lo que te estoy diciendo. Hace unos días. Nada, ni poco, ni mucho, ni nada. Cuando el presidente habló con la ministra, punto. Cuando el Yo no presidente habló con podría la ser ministra. Da lo mismo si vocera. antes, ahora, al final. Yo no Se te tira podría. la cadena No, completa. Porque Te tú saca eres el es sanguchito palillo. de terrible. palta, Karen. Yo sí, me Sí, apretáis un poquito y... sí. No, Yo pero es soy que eso de igual, me estar... entrego a la primera. ¿Tú Yo qué no dices, me... Karen, sobre Oye, esto? Ah, perdón. Sí, En eso es perdón, más Erika. difícil. ¿Qué se te... ¿Qué, Erika? Diga, Erika. no, podría haber salido ella olímpicamente jugando como la Natalia Ducó, po, cuando sale que el baile y todo esto acusándola por su episodio. Y ella dice, yo acepto todas las opiniones. ¿Cachai? Yo acepto todas las opiniones, pero Pero ahora estoy enfocada en el bien de Chile, punto. No estoy La poniendo Natalia en, o Bugó sea, no estoy tiene poniendo, menos respaldo que un Pufsi, ¿ah? Y eso que tiene no buena importa, espalda, no estoy pero poniendo el tema, ojo, yo no quiero que hablemos de ella, o sea, no estoy ni cuestionando ni que no, nada, hablemos de no ella, estoy hablemos de poniendo el ella. tema. Lo que Hablemos de estoy ella. diciendo yo es que ella salió olímpicamente al paso. No dijo que no, que sí, no se defendió, no se agarró a sí, pero pelear, fue una pregunta acepto al todas las opiniones, pasar, po. O pero sea, estoy es enfocada, Claro. estoy diferente, enfocada.
es diferente en una conferencia. Yo no A sé, la yo Natalia no. Bucono le entran balas. No fue ¡Ja! una No es que ella entrevista. lanzaba balas. Bueno, ¡Ay, qué malo tu chiste! bueno, pero es ingenioso. Sí, po. Distinto. Es un humor diferente. Ya, Yo Karen, ¿qué quieres no, Un decir? yo humor no, no sano. podría ser vocera. Yo no me acuerdo de, o sea, si tengo que inventar algo y rebuscarla al otro día, yo no voy a acordar lo que dije el otro día. Entonces, es muy difícil la pega, encuentro yo, de ser vocera. Por eso yo creo que hay voceros que no dicen nada. Así como que no sé cómo se la arreglan para que le hagan mil preguntas y no contestar nada. Yo creo que de Y no picar. repente, quizás la Mara, Capaz le yo creo conviene que, una pasadita por Buenos Aires, decís tú. no entendí. Por el ministro de vocero de Milei, que es De genial. Milei. Ah, no, lo que pasa es que yo Genial. siento que la Mara es muy directa, muy, no le gusta, no tiene como eso O la maldad, de repente buscarle la no maldad sé a la si cosa. maldad, una estrategia más de no pescar o de Pero va a tener que sacarse tenerla. algo, por eso, pero no sé si es una maldad, es una estrategia, finalmente. Y yo le encuentro razón a Felipe, o sea, si, bueno, por eso también circuló mucho el nombre de Carter, mucho el nombre de Basaletti hasta el último ¿Viste que le encuentra día. razón? ¿Qué me viene a decir a mí que no le Sí, diga pero no que le digo todo el rato, más de tres Estiraron mucho el chicle veces, con Cartera. y con Basaletti también, po. O No sea, entendió la Karen, menos salieron. mal. ¿Ah? Sí, pero bueno, no entendiste. Oye, Ah, no, oye, que pero estáis mira, gracioso. Es que yo no estoy acostumbrada a que estés de tan buen humor. sí, Entonces me no, estoy de descoloco. pésimo humor, estoy de Sí, se pésimo nota. humor, pero ¿Por mis chistes qué? malos salen siempre. Oye, es que, ¿Por qué estáis de pésimo humor? Hablemos de ti. porque Te sí, porque pues, abrazamos. soy un buen Te amargo yo, soy abrazamos. una empanada de hiel. Oye, em, El chill. bueno, vamos a ver acá cómo se Corazón de recompone escarcha. el... Ahora, a mí lo que me sorprende de todo es que ¿Qué te siempre, sorprende? exactamente siempre, ocurre lo mismo. No cambia ¿Qué? nada cuando, porque, perdón, Los de un con lado dicen respeto, una cosa y con los del otro respeto, con lado dicen respeto. otra cosa. La que habló y se equivocó fue ella, no fui yo. Y es la ventaja que yo tengo sobre ella porque ella es ministra y yo no. Entonces, bueno, ella tiene muchas ventajas por sobre mí, pero no tiene una ventaja que yo le puedo criticar a ella lo que quiera, porque como es ministra y es público, pero siempre el argumento. Es el argumento, pero habitual que pasa en este tipo de cosas. Con ella, con Camila Vallejo, con Pancho Vidal, con José Joaquín Brunner, estoy tocando de ¿Cuál? Iva, con Francisco Javier Cuadra. Alcalde de Siempre, Providencia. siempre, siempre, absolutamente siempre, eh, el que se equivoca sale jugando. No, que no es tan importante, no, si da lo mismo, no es que ustedes le están buscando la quinta pata al gato, no es que, en fin, pero bueno. Oye, ¿qué les pasa a ustedes con esto de Ángela Vivanco que esté esposada y todo eso? Tremendo. Ahí sí que me tocaste la oreja, como tú decís, Ex porque ministra de la Corte Suprema, que la fueron a buscar a su casa el domingo en la noche y se la llevaron preciosa. No yo ella, se la tengo, llevaron yo preciosa tengo, en términos de presa. ayer en el programa ustedes conversaban un poco, tocaban el tema de que se estaba viendo más acción judicial, como que estaban actuando más firme las policías y también al mismo tiempo el procesamiento de poder pillar a delincuentes y cosas así. Yo me impresiona porque creo que no tengo recuerdo de otro ministro de la Corte Suprema esposado, no, y tengo harto años, me puedo equivocar, pero no me había acordado. Uno, dos. Sí, lo encuentro que es lo correcto. Él sabrá en qué minuto se hace, en qué horario. Eso nunca he tenido esos problemas que algunos políticos a ellos solamente los pueden detener en horarios que ellos definen, sino la justicia actúa tiene que actuar. Pero sí, todavía me quedo corto con la justicia, porque claramente acá hay un tema político público, como diciendo, es una señal de mano dura contra una ministra de la Corte Suprema, pero todavía tenemos casos como Procultura, tenemos casos como varios similares en los cuales todavía ni siquiera hay un procesamiento que haya onda libre. Y acá el procesamiento fue expreso, pasaron nada, los audios han pasado un par de meses, de los convenios han pasado años, y ahí es donde me hace ruido si esto es para dar una señal
de fuerza que me parece correcta. No estoy criticando la forma, digo, pero sí me molesta que no pase nada con otros casos emblemáticos y esta que, que parece que está metido hasta el tuétano, por lo que uno ha escuchado en los audios, principalmente los audios. El audio hoy día, salvo que sea inteligencia artificial, son muy decidores, o sea, los audios te enmarca, te escuadran al tiro. Y lo que sí me impresionó que la dejaron presa al tiro, ¿no? O sea, no le dio ni alternativa, como en otros casos, y creo que no tiene posibilidad de pedir libertad bajo fianza hasta que se termine su procesamiento, que el día viernes, entiendo, si no mal recuerdo. Entonces, eso sí lo encontré fuerte y complejo, porque además hay que recordar que salvo los hombres que tienen capitán llave para irse ahí cómodamente, Qué es injusto complejo un eso. juez, es complejo un juez en una cárcel común, no sé si hay un espacio especialmente para ellos, San porque ellos Joaquín meten creo que presos le supuestamente. habilitaron le Mm. van a habilitar Claro, no te digo un espacio. Hay que porque recordar que Ángela Vivanco no ha sido declarada culpable, ¿ah? no, Ni exactamente. mucho menos, pero es fuerte ver a una ministra de la Corte Suprema eh, con, eh, con Con esposa. esposas, con Sí. esposas. Karen, Aunque ella se las Erika, tapó. Iba con las manitos tapaditas. No, pero después sale una suele foto ocurrir cada vez eso, cuando ¿ah? está. Suele ocurrir eso. La ¿Sí? argolla. Oye, Eh, mira, los yo reporteros creo, yo gráficos, creo que una foto te marca siempre. Los reporteros gráficos son de verdad. Angular, Erika, total. disculpe. Yo creo que lleva hartos meses, harto tiempo esta investigación. Creo que no es una investigación así como de buena primera, no es algo que debiera sorprendernos porque esta investigación lleva tiempo y se había escuchado que ella estaba involucrada hasta como más no poder. Entonces, en virtud de eso, yo digo que bueno que no importa si tú eres general, capitán, ministro, fiscal o un ciudadano a pie. Presidente, Si tú haces lo malo, tú debes enfrentar la justicia de la manera en que cualquiera la enfrenta, esposada, siendo sacada de tu domicilio en la hora en que se dicta la orden de apresamiento. Entonces, no, yo creo que está bien. Creo que nos gustaría a las personas comunes y corrientes ver que esas cosas que vemos por la televisión, que los medios, que no sé qué, y hacen tanto y tanto gárgaras con estos casos durante semanas, 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 y como que después no ven nada, nada, como que al final nadie era el culpable. Y eso de Vivanco a mí me gustaría haberlo visto también en el caso Proculturas, por ejemplo, y de cada una de las fundaciones que se llevaron miles de millones de pesos y que está comprobado que son personas que estuvieron involucradas y sin embargo están en sus casas. Entonces, no me sorprende, pero sí creo que está bien, creo que, y qué bueno que se dé a conocer. Ahora, si la justicia al momento, como dices tú, no está declarada culpable, pero si en lo que va en la investigación al final resulta que ella es inocente, que lo encuentro que debe ser como muy difícil de probar su Sí. inocencia después de todo lo que se ha llevado adelante en la investigación, o que tiene, quizás va a tener menos culpa de la que tiene, no sé, si resulta que no era responsable absoluta de todo, algo estaba involucrada, porque si no, no habría aparecido su nombre ni habría estado en la investigación. Así que Sí, yo creo que está bien, está solo bien. para decir algo, yo no estoy de acuerdo con ustedes. Ustedes dirán, ¿y a mí qué me importa? Sí, puede ser. Pero a mí me parece, si lo van a poner en la balanza, digamos, que para mí no debiera ponerse en la balanza, pero si ustedes ponen en la balanza Procultura versus esto, a mí me parece muchísimo más grave. ¿Y sabes por qué? Porque estamos hablando de una ministra de la Corte Suprema. Juga. Sí, O sea, la ministra de la Corte Suprema se supone que imparte justicia y es absolutamente imparcial. Lo otro, por supuesto, que los metan, ojalá si tienen culpabilidad y responsabilidad penal, que los metan a todos presos, ojalá. Pero, insisto, si ustedes me llevan a poner en la balanza que no me han llevado, ¿ah? Por favor, pero ya que estamos conversando de esto, En ningún a mí me momento. parece, pero muchísimo más grave el actuar, insisto, si es que se comprueba lo que se le está acusando, que es cohecho, en fin, una serie de delitos, a la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, a mí me parece particularmente más grave.
Sí, Porque, claro, pero Felipe, puta, yo no estaba jugando al supone que la empate, yo ministra de respondí en Corte base a tu Suprema, pregunta. ¿qué Yo pregunta di un hice yo? ejemplo como de ¿Qué pregunta cualquier hice yo? cosa. ¿Qué Di un pregunta hice yo? ejemplo. Yo no estaba ¿Qué jugando pregunta al hice yo? empate, así que yo en ningún momento, ¿Y tu quién ha pregunta hablado fue del qué me parecía y empate? yo di un ejemplo respecto. Tú Pero si yo dijiste que no, era más grave que lo otro, pero si no, no. yo lo Obvio, pues si mencioné ustedes como al hablaron de, pasar, pero lo si usé como ustedes nombraron ejemplo. Procultura, po. Yo, O sea, yo, No, es un ningún tema de yo, caso de justicia. robo, yo, no ningún hablé en caso de general, yo. robo puede, ningún caso de robo puede pasarse por alto. Eso es lo que yo estoy diciendo, insisto. Pero si tú me Sí, llevas clarísimo. a cualquier cosa, a cualquier Sí, cosa, a mí me parece grave. Y voy grave. a agregar otro elemento Pero yo más, no te Peligroso. porque a llevé mí a me ninguna gusta quemarme parte, a lo yo bonzo. solo... A mí me gusta Pero yo no te quemarme a lo llevé para ningún bonzo. lado, Felipe, Estaba yo tan ¿Dónde solo te contento, llevaste? Erika, A mí me estaba Erika, tan le gusta, echaste a contento a que mí perder. me gusta hiciste. quemarme a lo bonzo. ¿Y sabéis por qué? Erika, de Porque tratarlo bien a tratarlo mal El en un Poder mismo Judicial programa. en Chile nunca, ya que en este país les encanta a los otros pedirle a los otros mea culpa, nunca ha hecho un mea culpa sobre los cientos de casos de recursos de amparo que se presentaron durante la dictadura y miraron para otro lado. Porque si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Mira lo que te voy a decir, ¿ah? ¿Sabes qué? Hubo Casi agentes del todo muerto. Estado que violaron derechos humanos, brutal. ¿Sabes qué? Hubo gente que se hizo el loco cuando hubo violaciones de derechos humanos, brutal. Pero que los ministros de la Corte de Apelaciones y los ministros de la Corte Suprema hayan mirado para el otro lado, eso a mí me parece aberrante. Y por eso, vuelvo al punto de Ángela totalmente Vivanco, de a mí me acuerdo parece contigo. demasiado grave. Porque, Felipe, ok, tú ¿te puedo hacer un puedes contrapunto en esa? fallar ideológicamente hablando porque a ti te parece que en realidad la prueba no era tan contundente. Dale. ¿Sabes qué? En realidad consideraste que el fiscal no hizo bien su pega, a pesar de que la opinión pública considera que sí, dale. Pero si es que Ángela Vivanco es culpable de lo que se le está acusando, o sea, de verdad que es gravísimo. Grave, sí. Claro que Oye, sí, sí, espérate, yo estoy con Felipe y lo dije, encuentro que es totalmente de acuerdo. gravísimo y que y comparte. Cuando tú te vas para atrás, Felipe, también hay jueces que declararon que ellos saben que metieron presos a militares con una falacia legal, es decir, ellos se saltaban las leyes, pero era la forma que encontraron para poder meter presos a militares, entonces la ley de amnistía existente. Entonces, siempre van a haber, y por eso digo que ojalá la justicia se limpiase, fuera menos política, ojalá que no fueran electos por el presidente o la terna, y le toca ahora elegir a Kast, y uno dice, oye, ojalá que Kast elija a todos los que sean de su color. No, exactamente lo contrario, lo que hemos hablado acá, ojalá que existiera una tómbola, a la que le gusta la tómbola a alguno, y que saliera la que sale nomás, puta, tan cinco nombres que son, porque son cargos, por número, por lo que corresponda, y saque a la persona. Que no haya cuoteo, que ojalá sea un juez imparcial, que como tú decís, uno llega a la Corte Suprema, yo llegué a la Corte Suprema en un caso cuando me llegó el balazo de mi pierna, y fue genial porque me dijeron, a usted no le pasó nada, le vamos a pagar una indemnización por daño y perjuicio. No se acordaron que me falta la mitad de la pierna. Esa cuestión no la vieron. Y el Instituto Militar tampoco lo vio. Y tú decís, de loco, de patio, pero está ahí. Entonces tú decís, la justicia cuando no juzga en derecho y juzga con, como tú decís, por arreglines, porque le pasaron plata, porque le soplaron cómo iba a ser el fallo, como lo vimos con el caso de Escucha, que hoy día nunca más subimos de nuestro querido abogado, parece que ya, ya se salvó, en Mosilla. Entonces, claro, la justicia cuando no actúa es muy injusta y tú te das cuenta cuando también fiscales, y por eso ojalá esta fiscal que estábamos hablando al principio, ministra de Justicia, actúe De como una buena seguridad. ministra ministra de seguridad, disculpa, toda la razón. Que sea ojalá que trabaje en justicia y no pretenda hacerse ni la linda ni la famosa persiguiendo por perseguir, sino con pruebas concretas, que mejore la prueba, que mejore la forma en que se juzgan las personas, porque también cada hoy día mucha gente, lamentablemente, en estas etapas previas, como tú bien dices, en la cual ella está hoy día procesada y para todos, y para todos los chilenos es culpable, o sea, y eso con las redes sociales, las personas son culpables, y cuesta mucho recuperar después su nombre y vestigio, y tenemos casos emblemáticos último tiempo, y tampoco nadie les pide perdón ni disculpas y se mamaron 2, 4, 5 años en un juicio, o 9, como el caso de, sé, el caso de Catrillanca, cosas así. Y por eso te digo, ojalá justicia efectiva, rápida y que juzguen en derecho, no por lo que ellos piensan o por lo que la calle les grita en la oreja. Y bueno, eso estoy 100% contigo que es gravísimo un juez
un juez que se deje influenciar por terceros, porque no hay justicia. Ya. Karen, ¿tú quieres agregar algo? Yo lo que, pucha, espero que este caso, si se resuelve, que marque un antes y un después de que el poder no es un escudo, que caigan los que tengan que caer y que se cumpla lo que se tenga que cumplir para todos por igual y que la gente que tiene, pucha, es decepcionante ver, no sé, la rabia, desconfianza de que gente que se supone que no debería cometer delitos, los hacen y de manera tan impune, porque no creo que sea el único Y caso burda, ojo, y burda, y además burda. descaradamente. Entonces, si esto se resuelve que ella es culpable, espero que siga, que no sea solo un show, que no sea solo un show televisivo, un distractor de otras cosas, y que se cumpla lo que se tenga que cumplir, que cumpla una pena y que no sea el último, no sea el único caso, o sea, que se investigue lo que se tenga que investigar. Y que la gente que no tenemos poder no quedemos así mirando como, pucha, yo estoy perdido y ellos están no sé, pues, camuflados, ¿cachai? Que el poder no sea un escudo finalmente. Bueno, Karen Farías, Erika Muñoz, Mauricio Pérez, esto fue Carta Ciudadana, nos reencontramos mañana, que lo pasen bien, Chao, cuídense. chao. Chao, chao.